¿Por qué Estados Unidos no puede erradicar la pobreza? Los avances tecnológicos de las últimas 5 décadas, muchos de ellos liderados por Estados Unidos, son asombrosos, desde lograr el mapa del ADN humano hasta erradicar enfermedades que alguna vez fueron pestes bíblicas. ¿Y qué decir de los avances en comunicaciones, computación y armas? A veces la tecnología es tan increíble que teorías de la conspiración tratan de explicarlo diciendo que son regalos de extraterrestres. Pero en la resolución de los problemas sociales de la primera economía del mundo, todavía hay un rezago equivalente a las décadas de avance en la tecnología, solo que en la dirección contraria. Con todo, y que en el país ya se acepta que el cambio climático es real, y que es un problema causado por la mano del hombre, con profundas consecuencias en el futuro de la especie, no hay un reconocimiento similar en el caso de la pobreza. Sobre todo, y paradójicamente, el mismo Estados Unidos que lidera otros campos, tiene cientos de miles de sus ciudadanos viviendo de la ayuda federal y otros cientos de miles en medio de una epidemia de drogas. Pero el rasgo más bochornoso de su pobreza es que justo en este momento, el país de las oportunidades lidia con cientos de miles de homeless, o personas sin techo porque no ha sido capaz de erradicar la pobreza extrema, mucho menos de reducirla en una sociedad que cada vez es más desigual. Nuestro objetivo en esta entrega será explicar cómo es que Estados Unidos, el país del sueño americano, no ha podido erradicar la pobreza. Acompáñanos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. $37.9 millones de estadounidenses viven en la pobreza según el Censo de Población de los Estados Unidos. Esta es la cifra de pobreza de enero de 2021, antes de que se desatara la inflación, por lo que hoy podría ser más alta. Además, esa cifra de pobreza, que representa el 11.6% de la población, es el resultado de aplicar una forma de medirla, que no ha variado desde los 60 del siglo pasado. La única modificación de esa estadística, la medición de la pobreza suplementaria, que comenzó en 2011, podría ser igual de inexacta. Ese casi 12% de pobreza aún no destrona a Estados Unidos como la nación más rica del mundo en términos del PIB, pero sí causa taras sociales que podemos ver en las calles de sus ciudades. ¿Por qué Estados Unidos todavía tiene pobreza? Cuando mencionamos en la introducción que Estados Unidos no había ni siquiera reducido su pobreza, no pretendíamos decir que el país no haya hecho nada para mejorar la vida de sus habitantes a lo largo de su historia. La nación fue una de las primeras del mundo en construir una sociedad formada por una clase media mayoritaria y robusta a finales del siglo XIX. Luego, a comienzos del siglo XX, consolidó su condición de país rico, que solo aumentó con la hegemonía que logró al final de la Segunda Guerra Mundial. Programas como la Gran Sociedad del presidente Lyndon Johnson en los años 60 sirvieron para incluir a millones de negros y otras minorías en lo que hasta ese momento había sido una clase de media mayoritariamente blanca. Esa generación de estadounidenses creyó en el poder y por ende la riqueza de su país solo aumentaría. No obstante, se encontraron con una decepción en la década de los 70, cuando la inflación comenzó a disminuir el poder de compra del todopoderoso dólar. Cuando Nixon canceló el anclaje del dólar al patrón oro, quedó claro que algo no iba bien en el imperio. Los 70, con la derrota en Vietnam y la crisis petrolera, marcan el inicio no solo del declive del poder de compra del dólar, sino de toda la economía estadounidense, que se convirtió en una economía postindustrial. Las ruinas del Rust Belt marcaron un punto de inflexión. La producción industrial de bienes como autos y neveras había terminado en Estados Unidos, y su población debía reinventarse adquiriendo nuevas habilidades para insertarse en la economía postcapitalista. Este es el fenómeno conocido como desindustrialización, no solo con la relocalización de fábricas en China, o donde quiera que fuese más barato, sino también con la reconfiguración de la capacidad industrial del país, que dejó de producir bienes tangibles para pasar a crear diseños e ideas con el propósito de que los bienes que sí podemos tocar sean producidos en otra parte. Sin embargo, los 80 y 90 del siglo pasado no fueron un tiempo perdido en el combate contra la pobreza. De hecho, las tasas de mortalidad infantil y de muertes por enfermedades coronarias han caído casi 70%, y la expectativa de vida ha aumentado en una década durante el último medio siglo. Es solo que en el tema específico del ingreso y su distribución no ha habido un avance real en 50 años, y esto lo dice, siguiendo estadísticas oficiales, el mismo New York Times.
Estas estadísticas muestran que en la década de los 70 del siglo pasado, 12.6% de la población era pobre. En los 90, el 13.5% lo era. En 2010, la cifra llegaba a 15.1%, mientras que en el 2019 se estaba cerca del punto de partida con 10.5% de pobreza, sin importar si gobernaban demócratas o republicanos. Así como no importa quién gobierna, tampoco parece relevante cómo se mida la pobreza. El mismo periódico señala que cuando en 2011 el gobierno empezó a medir la ya mencionada pobreza suplementaria, excluyendo datos como la diferencia regional en el costo de la vida, los pobres aumentaron en 3 millones de personas. Algunos atribuyen el fracaso de la lucha contra la pobreza a que aparentemente el gobierno habría dejado de intentarlo desde la elección de Reagan, con quien por cierto se entronizó el neoliberalismo en el país, que además se convirtió en tendencia occidental cuando hizo equipo con Margaret Thatcher. Pero Reagan no es del todo culpable del fracaso de esa lucha contra la pobreza. Si bien es verdad que él dio más poder a las corporaciones y redujo los impuestos a los ricos, en una reforma tributaria que ha servido de ejemplo cada vez que un republicano llega a la Casa Blanca después de él, también es cierto que no logró cortar como quería el financiamiento al estado de bienestar de su país. De hecho, durante sus 8 años de gobierno aumentó el gasto social, una tendencia que continuó después de que dejó el poder. Los datos citados en el mismo periódico muestran que el gasto social por persona pasó de $1,015 durante la administración del ex actor de Hollywood a $3,419 cuando fue electo Trump. Tampoco puede alegarse que el dinero destinado a la construcción de una red social no llega a sus destinatarios porque, por ejemplo, casi el 85% del programa de asistencia nutricional suplementaria se usa para sostener cupones de alimentos. Por su parte, el 93% de los fondos va directamente a su población objetivo. Así que esa no es la razón, aunque, luego de que Clinton modificase el estado de bienestar en 1996, los estados tienen la potestad de gastar el presupuesto social de formas muy creativas. Por ejemplo, Arizona usa fondos federales para combatir la pobreza en programas de abstinencia sexual. Alguien en el suroeste parece pensar que mientras menos pobres, mejor, así que la mejor manera que hallaron para erradicarlos es que no se reproduzcan. Sin embargo, la tajada del presupuesto para el gasto social es importante, no ha disminuido y llega a la mayor parte de la población objetivo. Otros no entienden que la pobreza se mantenga si Estados Unidos es un mercado en el que abundan los bienes, pero es que un iPhone no se come. Esta verdad tiene que ver con el concepto de pobreza. La pobreza es la carencia de las habilidades personales y familiares para insertarse en el mercado laboral. Por eso, el consumo es un espejismo cuando se usa como indicador para medir la pobreza. Esto ha llevado a pensar en la explotación de los pobres en el mercado laboral, inmobiliario y financiero, como la causa de la pobreza en Estados Unidos. Esta es la teoría del sociólogo Matthew Desmond, quien la explica en su libro Poverty by America, y no es más que la forma en la que la codicia exprime a los que menos tiene en ese país. La explotación laboral se produce cuando a un trabajador se le paga mucho menos del valor de lo que produce. Mientras que cuando se le cobra a alguien demasiado en relación con el valor de lo que compra, entonces estamos en presencia de la explotación al consumidor. Esta última forma de explotación está presente cuando una buena parte de los estadounidenses trata de comprar una casa o cuando la alquila. Esa explotación ataca a quienes no poseen bienes o no tienen acceso al financiamiento y los hace dependientes de quienes sí tienen esas dos cosas. 23% de los estadounidenses trabajan en empleos de bajos sueldos, comparado con el 17% del Reino Unido y 11% en Japón. La cifra que certifica la explotación laboral en Estados Unidos es la del porcentaje de su fuerza laboral ocupada en empleos de bajos salarios, 23%, muy alta cuando se compara con la de otros países del G20, como el Reino Unido y Japón. Cuando hablamos de empleo de salario bajo, queremos decir que pagan menos de 2/3 del salario promedio, y en eso Estados Unidos lidera al mundo industrializado. Cuando se le compara con sus socios del G20, se tiene que en Gran Bretaña solo el 17% de la fuerza laboral gana tan poco, en Japón el 11% y en Italia el 5%, con el agravante de que la mayoría de esos trabajadores mal pagados tiene 35 años o más, el segmento más viejo de la fuerza laboral que pronto quedará obsoleto con las tecnologías más disruptivas. Los trabajadores de Estados Unidos tienen peores beneficios que otros países desarrollados. Empecemos por el que tal vez es el hecho más sorprendente de la seguridad social estadounidense. No hay un seguro médico universal en ese país. Mientras que países como Alemania lo tienen desde finales del siglo XIX, no hay nada similar en Estados Unidos, y nada hace pensar que lo habrá en el futuro cercano. El Obamacare fue un buen intento, pero en realidad terminó siendo una iniciativa incompleta que fue recortada en el Congreso por la oposición republicana.
Lo insuficiente del Obamacare queda en evidencia cuando se toma en cuenta una reciente iniciativa de la administración Biden para abaratar el costo de los medicamentos para enfermedades crónicas, como la insulina, que precisamente no pueden pagar muchos trabajadores jubilados, incluso con el desmantelamiento de su propia seguridad social. Algo así es impensable en buena parte de Europa Occidental. Otra posible razón por la que hay pobreza: los trabajadores de Canadá y Bélgica lograron mantener los sindicatos, los de Estados Unidos no. El mismo profesor Desmond explica que las fuerzas económicas actúan igual en todas partes, por lo que el proceso de desindustrialización afectó también a las otras economías avanzadas. Sin embargo, en países como Canadá o Bélgica, la industrialización no causó la misma pobreza que en Estados Unidos. ¿Por qué? El mismo Desmond adelantó que la diferencia radica en el desmantelamiento de los sindicatos. Canadá ilustra el punto. Ese país, Estados Unidos y México, formaron en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA en inglés, una de las más poderosas políticas de desindustrialización que no afectó de la misma manera a Canadá y a Estados Unidos. Canadá logró mantener el vigor de su movimiento sindical, mientras que Estados Unidos no. Entre los años 50 y los 60 del siglo pasado, casi un tercio de los trabajadores estadounidenses estaba sindicalizado. Esa es la época de la United Automobile Workers de Walter Reuther, al que una vez los matones de Ford le dieron una paliza, pero sobre todo de la poderosa American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO, que llegaron a representar a 15 millones de trabajadores. La conclusión de Desmond es que en sus días los sindicatos podían presionar por condiciones salariales para evitar la explotación en el sector, además de mantener los empleos en el país. Solo en los años 70, 2.4 millones de trabajadores, continúa explicando el investigador, participaron en huelgas y otras formas de enfrentamiento contra sus empleadores. Esa capacidad de lucha beneficiaba no solo a los trabajadores sindicalizados, sino también a los que no lo estaban, porque las compañías, temerosas de que se afiliaran, los compensaban según hacían las que sí tenían sindicatos. Un ejemplo de esto es Kodak. Hoy vemos exactamente lo contrario en las batallas que han tenido que pelear los empleados de Amazon para poder sindicalizarse. Lo que llama la atención es que en los últimos 30 años, pocas presidencias han sido más favorables a los sindicatos como la de Biden, quien incluso puso un busto del legendario líder sindical, César Chávez, en la oficina oval de la Casa Blanca. Pero los actos simbólicos no son suficientes para echar atrás décadas de desmantelamiento del movimiento sindical en Estados Unidos. Aunque parezca increíble, hoy casi toda la economía privada funciona sin sindicatos. El 94% de los empleados privados no está sindicalizado. La mitad de ellos dice que se sindicalizaría si tuviesen oportunidad. Esa oportunidad raramente se produce porque los patronos han desarrollado todo un arsenal para evitar la sindicalización, que incluye tácticas legales como contratar firmas especializadas en desalentar la sindicalización, hasta decirle a los trabajadores que serán despedidos si votan a favor de formar un sindicato. Pero otras no son legales, como cuando despiden trabajadores que tratan de formar sindicatos o cuando amenazan con cerrar las empresas. Solo entre 2016 y 2018, el National Labor Relations Board acusó a 42% de los patronos por violar leyes federales durante los intentos de los trabajadores por formar sindicatos. Cerca de un tercio de esas acusaciones era por despidos ilegales contra trabajadores que querían sindicalizarse. Y no es que el movimiento sindical estadounidense, cuando era robusto, fuese el idílico paraíso de la igualdad y la defensa de los derechos para todos, porque, de hecho, al menos entre los años 30 y los 60 del siglo pasado, muchos de ellos fueron racistas. Con ellos solo se debilitaron a sí mismos en espera de los ataques corporativos que llegarían luego, ya no en forma de bandas de matones como en los tiempos de Ford, sino coordinados con los políticos de Washington, que le debían sus carreras al financiamiento del lobby antisindicatos. La estacada final del movimiento sindical la propinó Reagan en 1981, cuando despidió a 13,000 controladores aéreos sindicalizados que se habían ido a huelga luego de interrumpir las negociaciones del contrato con la FAA. En esa ocasión, la sociedad estadounidense no se quejó, con lo que le dijo a la América corporativa que no tendría problemas en desmantelar los sindicatos, algo que fue ejecutando industria por industria en los años siguientes. Ninguna otra economía avanzada muestra una estadística de trabajadores sindicalizados tan pobre como la estadounidense hoy. De hecho, aunque sea paradójico, la actual situación sindical estadounidense solo tiene comparación con la China, donde si bien existen sindicatos, consejos obreros, estos no tienen capacidad de presión frente al patrono. Mientras los trabajadores de Estados Unidos perdieron los sindicatos y poder, los salarios aumentaron cada vez menos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los sueldos aumentaban 2% por año. Luego de 1979, solo aumentaron 0.3 por año. Un trabajador con solo preparatoria terminada gana 2.7% menos que en el año 1979, ajustado a la inflación. Hay estimados que muestran que si los sindicatos hubiesen mantenido su capacidad de lucha, entonces hoy los salarios de los hombres no sindicalizados, sin título universitario, serían 8% más altos. Esto no significa que los sindicatos hayan dañado la economía. Las mismas estadísticas que revisa el profesor Desmond muestran que al inicio de los 70, al mismo tiempo que los salarios aumentaban y las compensaciones de los ejecutivos comenzaban a convertirse en la obscenidad que son hoy, el país experimentaba su periodo más largo de igualdad económica. Estados Unidos necesita construir más casas. Para evitar la explotación en el mercado inmobiliario de la gente más vulnerable, la única solución es construir más casas, pero además, hacer que los bancos emitan hipotecas para los más pobres, las llamadas Small Dollar Mortgage. Mientras más estadounidenses se conviertan en propietarios, menos estarán expuestos a la codicia de los dueños de la propiedad raíz. Una iniciativa de este tenor beneficiaría a los pobres y a la clase media baja por igual. Sobre las Small Dollar Mortgage, los bancos no las emiten no porque sean más riesgosas, sino porque son menos redituables. Una hipoteca que produzca $1 millón en intereses es mucho más beneficiosa que otra que produzca solo $75,000. Aquí es donde se necesita el gobierno federal, que ya interviene proveyendo financiamiento adicional en el medio rural a través del programa 502 Direct Loan Program. Lo que se requiere es que expanda ese programa al medio urbano para poder sacar a la gente de la vulnerabilidad que muestran las calles del país estos días, pero construir más casas y financiarlas con hipotecas baratas no es suficiente. Esta forma de acceder a la propiedad debe completarse con el acceso al financiamiento en general. Los bancos deberían dejar de quitarles a los pobres miles de millones de dólares al día, como hacen hoy, con tarifas por sobregiro, por ejemplo. En suma, es el acceso de la mayoría a la propiedad y al capital lo que hace que una sociedad deje de ser pobre. Estados Unidos lo ha olvidado. La inflación está empeorando el problema de la gente viviendo en las calles. El aumento en el costo de la vivienda y de los alquileres, junto a la inflación general, está convirtiendo a nuevos estadounidenses en gente sin techo, mientras que millones temen descender a esa condición. Este es el resultado de que el costo de la renta casi se haya duplicado en las últimas 2 décadas, un ritmo mucho más rápido que en el que han subido los sueldos. A mediados del año pasado, The Washington Post reportaba cómo en los refugios a lo largo del país estaba incrementándose el número de personas en busca de ayuda. En ese momento, el gobierno ya había eliminado el subsidio que permitía que las familias no fuesen echadas a la calle por no pagar la renta o las cuotas de la hipoteca. Más personas en la tercera edad viven en las calles. En esa masa de ciudadanos desprotegidos destacan los más vulnerables, los jóvenes y los ancianos. Sobre los primeros hablaremos más adelante, pero a estos últimos vamos a darles un vistazo ahora. Aunque las estadísticas del fenómeno solo distinguen entre jóvenes de menos de 25 años y adultos, expertos señalan que el promedio de edad de la gente sin casa ha venido aumentando en los últimos 40 años. El porcentaje de estadounidenses mayores de 50 años que viven en la calle pasó de 11% en 1990 a 37% en 2003. Este número aumentó 50% entre esa última fecha y los momentos actuales. ¿Cuántas personas hay viviendo en la calle en California? El que haya gente sin techo en California es un indicador particularmente agudo de la desigualdad estadounidense, porque al mismo tiempo, el estado es la sede de buena parte de la vanguardia tecnológica del país. De hecho, no muy lejos de Silicon Valley, hay verdaderos campamentos de indigentes. Pero tal vez lo peor no es eso, sino que el gobierno en realidad no tiene una medida exacta del problema. Ese hueco en las estadísticas oficiales de la pobreza extrema se debe inicialmente a la crisis de salud del 2020, cuya recesión afectó a los más vulnerables, lo que sorprendió al gobierno, que estaba más ocupado con las estadísticas de la enfermedad que con las de la pobreza que causó. No fue sino hasta finales del 2022 que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD por sus siglas en inglés, emitió su reporte anual de personas sin techo, luego de 2 años. En él se verifica que casi 600,000 estadounidenses no tienen ninguna forma de vivienda, un número ligeramente mayor que antes de la crisis sanitaria. Cuando se examina el reporte más de cerca, se tiene que, aunque las cifras de sin techo se mantuvieron relativamente estables, durante lo peor de la crisis de salud, la demografía de los afectados cambió. El 30% de la gente sin hogar ha estado sin techo por más de 12 meses, o ha experimentado esa forma de pobreza por periodos prolongados dentro de los últimos 3 años. La mayoría de los estados de la Unión ha aumentado su población sin techo, incluyendo 4 que la han más que duplicado.
El 60% de los sin techo son hombres, aunque el fenómeno aumentó en mujeres y niñas. Casi 150,000 de las personas sin techo están agrupadas en familias enteras. Se ha progresado mucho en disminuir esta condición en los veteranos, un grupo en el que ha disminuido 11% en los últimos 2 años y la mitad desde el 2010. Entre los cambios demográficos que registró el estudio están los más de 30,000 estadounidenses de menos de 25 años que no tienen una residencia permanente, de los cuales 13,000 no tienen ningún tipo de refugio. Estas dos últimas cifras pueden ser engañosas porque el registro de niños y jóvenes sin casa siempre está subrepresentado. Dentro de esta desolación destaca Los Ángeles como la ciudad con la mayor población sin techo, unas 54,469 personas, por encima de las 32,308 de Nueva York. Ambas urbes reúnen un 20% de los sin techo en el país. Ninguna otra ciudad supera los 10,000 indigentes, con 3 ciudades californianas más entre las primeras 5, San José y Oakland, San Francisco. Seattle termina de formar ese quinteto, con lo que tenemos la constatación de que son los estados de la costa oeste los más afectados por esta forma extrema de pobreza. Como no podía ser de otra forma, California lidera la región, y el país con 171,521 personas sin techo, con el agregado de que, como se agrupan en ciertas zonas de ciudades como San Francisco o Los Ángeles, su presencia en el paisaje urbano no puede diluirse. ¿Cuáles son los 10 estados con más personas viviendo en las calles? Acabamos de hablar de California, donde la pobreza parece inexplicable, pero esta tala social está extendida mucho más allá de este estado. De hecho, los 4 estados que han más que duplicado su población sin techo desde 2019, mucho antes del reporte del HUD, están por casi todo el país: Delaware, Vermont, Luisiana y Maine. Ese mismo reporte indica que los siguientes estados siguen a California como los que más población sin techo albergan en sus fronteras: Nueva York, Florida, Washington y Texas. Mientras que los estados con mayor población sin techo per cápita son: de nuevo California a la cabeza con 43,7%, Vermont con 43,1%, Oregon con 42,3%, Hawái con 42,4% y nuevamente Nueva York entra en la lista con 37,4%. En tanto que los estados en los que más rápido aumenta la población sin techo son: Delaware con 157%, Vermont con 155%, Luisiana con 151%, Maine con 109% y Rhode Island con 49%. Con esos datos podríamos armar una lista de 10 estados con más personas viviendo en las calles: California, Nueva York, Florida, Washington, Texas, Vermont, Oregon, Hawái, Delaware, Luisiana. Pero en total son 28 los estados de la Unión que vieron incrementar su población sin techo desde el año 2019. Para algunos el reporte certifica el fracaso de las políticas públicas estadounidenses, mientras que para otros es una muestra de que, en realidad, se evitó una catástrofe social, porque los estimados eran que el detestable invasor nanoscópico causase un aumento de 49% en la población sin techo de todo el país. Sin embargo, los datos de la pobreza en los últimos 50 años tienden a hacer que nos inclinemos por la primera visión. Cuando hablamos de pobreza en Estados Unidos, en realidad estamos hablando de desigualdad, porque no se trata de que ese país tenga niveles de ingreso como los de las economías emergentes, o como los que antes se denominaba tercer mundo. Estados Unidos es un país rico, la primera economía del planeta, con un ingreso per cápita que todavía le cuesta superar a China, su competidor más cercano, solo que esa renta se queda en manos de pocos. Con ello aumenta el riesgo sistémico del país, la inestabilidad del último lustro, con su punto más álgido en el asalto al Congreso, en enero del año 2021, no se explica sin la desigualdad que hemos descrito en este video. Al empeorar, se hace más incierto el destino del país luego de 2024, cuando en las urnas podría consolidarse el populismo que no se instaló en el año 2020. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan pormenores del por qué Estados Unidos no puede erradicar la pobreza. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.